el ingeniero Ramiro tenga algunas palabras para decir antes de empezar. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el espacio y por el aporte en este momento. Como usted lo menciona, vamos entonces a dar inicio al desarrollo de este taller, de este ejercicio en donde, pues gracias a Elsevier, vamos a tener como mm, guía, digamos, a Carlos Rojas, que nos va a compartir la presentación frente al tema de si tienes una hipótesis, desarrolla una estrategia de búsqueda para darle solución. Esta actividad la organizan los semilleros de investigación UABONAE y SEINOVE de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Carlos, muchísimas gracias, bienvenido y quedas entonces a disposición del auditor. Perfecto, muchísimas gracias. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Rojas, hago parte del equipo de Elsevier como experto en soluciones. Trabajo con las herramientas multidisciplinares de esta organización, Scopus, Science Direct y Mendeley. Tengo aquí activa mi cámara para que conozcan y sepan quién les está hablando y que no sea por allá un desconocido. De igual forma ya la vamos a desactivar para que no nos dañe el flujo de la conexión a internet, ¿no? Cuando hay cámaras activas, por supuesto, la red también se torna un poco más lenta. Entonces voy a inactivar mi cámara y bueno, desde hace algunos minutos en pantalla tienen mi correo electrónico. Del mismo modo lo estoy compartiendo a través del chat para que cualquier duda adicional que surja ya viendo la grabación de esta sesión o que surja cuando se estén utilizando las bases de datos, pues con el mayor de los gustos podremos atenderla a través de este medio sin ningún inconveniente, resolver las preguntas que tengan. De igual forma, pues aquí está el chat de la reunión para que nos compartan sus preguntas y para que resolvamos asimismo todas esas inquietudes que surjan a partir de lo que estamos viendo. Como bien lo indicaba el ingeniero Ramiro, pues esta es una sesión que propone uno de los puntos claves más importantes a la hora de utilizar las bases de datos y son las estrategias de búsqueda. Hemos identificado que uno de los puntos de dolor, vamos a denominarlo de esta manera, que tienen los usuarios de estas herramientas, están las búsquedas. Y ustedes se preguntarán el por qué, si hoy en día en todo lado hay motores de búsqueda, si en todos los días prácticamente usamos motores de búsqueda para diferentes actividades, entonces, ¿cómo así que buscar es el dolor que sufren la gran mayoría de los usuarios de las bases de datos? Si buscar es lo más fácil, porque todos lo sabemos hacer y todos lo hemos hecho muy seguramente en los que estamos en esta sala. Entonces, la respuesta a esto es porque tenemos claro que es buscar, ¿cierto? En una base de datos o en una página, hay un motor de búsqueda donde uno coloca una palabra clave y le aparece lo que solicita según el tipo de recurso que se esté utilizando, llámese red social, llámese buscador web, llámese página de comercio electrónico, llámese bandeja de entrada de nuestro correo, etcétera, ¿cierto? En todo lado hay motores de búsqueda y con una sola palabra clave nos aparece la información. Pero resulta que hay herramientas que requieren modelos de búsqueda especializados, como lo son las bases de datos, lo cual no quiere decir que sea algo complejo, que tengan que aprender cosas que sean muy difíciles, pero sí es importante saber distinguir que en una base de datos no buscamos igual a cómo buscaríamos en Google. Sí, el chip de Google muchas veces termina siendo perjudicial porque las personas lo que hacen es buscar cómo buscarían en Google en una base de datos. Entonces, cuando llegan al resultado y resulta que ese resultado es nulo, entonces dicen, no, esta base de datos no me sirve, o de este tema de investigación nadie investiga, valga la redundancia. Entonces, cambiemos de tema de investigación del semillero. Entonces, puede que el problema no esté en la forma o en la base de datos, sino que está en el fondo, cómo buscamos. Bien, entonces, esto es uno de los puntos clave. Hoy vamos a trabajar con dos recursos de investigación que son Scopus y Science Direct. Y allí vamos a hablar un poquito de estas herramientas, pero asimismo de cómo buscar. Hay una ventaja muy grande y es que cuando se habla de bases de datos y de búsquedas en este tipo de herramientas, en realidad las búsquedas son un poco genéricas, vamos a denominarlo de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aprendo a buscar en Scopus, voy a poder buscar en cualquier otra base de datos, porque no es que cada base de datos tenga un criterio de búsqueda propio, sino que en realidad pues, van a ser muy homogéneos estos criterios. Lo importante, como lo mencionaba hace un rato, es que descartemos un poquito esa manera de buscar en Google,
para buscar en una base de datos. Para buscar en Google está perfecto, pero para buscar en una base de datos tenemos que tener algunas características claves a la hora de crear estrategias de búsqueda y eso es lo que queremos abordar en esta sesión. Entonces, una vez terminamos con esta introducción, hablemos del temario, ¿cierto? Entonces ya usted más o menos a grandes rasgos sabe de qué se trata esta sesión. Entonces, pues vamos a especializarnos un poco más en todo lo que tiene que ver con el temario para ya ver el detalle del punto por punto de este encuentro. En primer lugar, tenemos conocer Science Direct y Scopus, ¿no? Es fundamental que conozcamos las características más importantes de estos dos recursos de investigación. ¿Para qué sirve cada una de estas bases de datos? ¿Por qué? Porque también empezamos a identificar que se cree que las bases de datos todas son iguales. Entonces, ¿qué es una base de datos? Un motor de búsqueda donde hay una lupa, doy un clic y busco un botón que dice descargue PDF, descargo el PDF y hasta allí utilicé la base de datos. Y todo lo que llaman bases de datos es eso. Entonces vamos a ver que no es así, que cada una de las bases de datos tendrá una característica diferente y que usted como semillerista tiene que tener claro para qué le sirve cada base de datos, para que no pierda tiempo en la página de la biblioteca de la universidad entrando base por base y haciendo la misma búsqueda en todas las bases, sino que usted sepa a cuál base de datos recurrir en un momento en particular cuando tenga una actividad de su semillero de investigación. Entonces vamos a conocer qué es Science Direct y qué es Scopus. Vamos a hablar de los vocabularios controlados. Esto es muy importante y esto tiene que ver con lo que ya hemos venido hablando, que es la forma en la cual buscamos. Bien, entonces los vocabularios controlados son una manera más específica o una manera que ya se está utilizando a nivel global para denominar los términos clave. Ya en su momento lo veremos. Vamos a descargar una matriz, que este va a ser un insumo que le va a facilitar y le va a permitir automatizar la creación de sus estrategias de búsqueda. Es decir, usted va a poder generar las estrategias de búsqueda desde un Excel que le vamos a compartir y que es completamente reutilizable y compartible. Después vamos a identificar términos, que este es un punto muy importante y aquí ya empezamos a trabajar con las plataformas. Listo, entonces ya identificar términos desde Science Direct. Entonces vamos a utilizar Science Direct para identificar términos clave. Bien, y demás. Bueno, aquí voy a hacer una pausa y les pido el favor que utilicemos el chat netamente para compartir preguntas. Listo, si necesitamos registrar la asistencia, lo hacemos si quieren sobre el final de la reunión, pero el chat dejémoslo solamente para atender preguntas, ¿bien? Porque si no se nos pierden las preguntas, que son los mensajes más importantes, ¿cierto? Donde se está preguntando lo que se está viendo. Entonces, si usted empieza a escribir en el chat su nombre, mi nombre es Carlos Rojas, presente, mi nombre es tal persona, de tal facultad, no, por favor, no. Y de igual forma, Zoom genera los informes de cuánto tiempo estuvo conectada cada persona. Entonces, si Zoom genera el informe, no usemos el chat para atender preguntas, para enviar sus asistencias. Si usted se conecta solo por la asistencia, infórmelo también a través del chat y diga, yo solamente me conecto porque me pidieron que me conectara y no hay ningún problema con eso. Pero dejemos que el chat sea solamente utilizado para atender preguntas. El chat solamente para las preguntas porque se nos pierden las mismas. ¿Listo? Dejémoslo solamente para atender preguntas e inquietudes. Si necesita registrar su asistencia, hágalo sobre el final. Sobre el final coloca su nombre y su apellido y que asistió, pero no al inicio porque apenas llevamos 10 minutos de sesión. Bien, entonces, identificación de términos a través del Science Direct Topics. Ese es un punto clave que vamos a trabajar, identificar palabras clave. Después de identificar términos a través de Science Direct Topics, lo que vamos a hacer es trabajar con nuestra matriz. Bien, entonces la matriz de búsqueda, como lo mencionaba hace un rato, que se descarga y que es reutilizable y es compartible. También vamos a ver cómo se usa, cuál es la mejor manera de trabajar con esta herramienta. Bien, entonces, ¿cuál es la mejor forma de utilizar los términos claves allí? Y aquí empezamos a articular la herramienta de Science Direct con esta matriz. ¿Para qué? Para que usted cree estrategias de búsqueda de una manera más rápida y efectiva. Bien, de otra parte, tenemos el análisis de términos en Scopus. Vamos a usar Scopus para analizar palabras clave. Y esta sesión, como lo hablábamos hace un rato, tiene como objetivo que usted interiorice cómo tiene que buscar en una base de datos y a su vez también tiene como objetivo que usted utilice la base de datos como insumo para crear sus búsquedas. A veces percibimos la base de datos simplemente como el sitio donde encontramos el contenido, pero resulta que la misma base de datos, en el caso de Scopus y Science Direct, tiene características propias que me van a permitir
crear estrategias de búsqueda desde sus mismos recursos. Bien, desde el mismo contenido de la base de datos yo puedo generar las búsquedas y lo vamos a trabajar mucho durante esta sesión. Después vamos a hablar de los campos de búsqueda. Vamos a hablar de qué es una búsqueda básica y qué es una búsqueda avanzada. También hay muchas confusiones y aquí hablo mucho a título personal porque tenemos pues diferentes escenarios donde trabajamos con sesiones con diferentes instituciones, usuarios de diferentes niveles, investigadores, estudiantes, bibliotecarios, y vamos a ver que hay muchas confusiones que son comunes y frecuentes, que la idea de esta sesión, además de aclararlas, es que usted conozca más a detalle la base de datos. Entonces, el uso de los campos de búsqueda es importante, distinguir qué es una búsqueda básica y qué es una búsqueda avanzada para una base de datos. Y por último, resolveremos y atenderemos las preguntas. Con el tema de las preguntas, vamos a ir haciendo pausas a lo largo de la sesión y por eso hablaba un poco del tema del chat, solamente dejarlo destinado para atender preguntas y también para problemas técnicos. ¿Listo? Porque claro, usted empieza a enviar su nombre y yo veo que llegan 20, 30 mensajes y creo que es mi internet que está fallando, o que hay muchas preguntas, o hay algún tipo de problema técnico, mientras que si dejamos el chat solo para preguntas, pues solamente van a llegar las inquietudes que hay y se pueden atender todas. Entonces, para resolver preguntas dejamos el chat y haremos a lo largo de la sesión unas 3 o 4 pausas, incluyendo la del final, para responder las preguntas que ustedes tengan. Si quieren esta parte de las últimas preguntas, de la última etapa para atender inquietudes, les dejamos que se puedan hacer a través del micrófono. Las otras partes, pues, las dejamos sin micrófono, ¿listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda de esta sesión. Entonces, vamos a arrancar con un ejercicio participativo, ¿bien? El ejercicio participativo consiste en que yo le voy a mencionar una característica de la base de datos. Por ejemplo, yo le puedo decir, tiene motor de búsqueda. Usted me dice si esa característica pertenece a Scopus, a ScienceDirect o a las dos. ¿Cómo lo hacemos? A través del chat. Entonces, ¿tiene motor de búsqueda? La respuesta sería las dos. Entonces ahí usted me lo coloca en el chat, las dos. Bien, y así vamos a ir haciendo un ejercicio que nos va a permitir distinguir las características de las dos plataformas. Muy bien, listo, a través del chat. Vamos a arrancar con el ejercicio de la siguiente manera. Entonces vamos a conocer ScienceDirect y Scopus. Esta primera característica es una base de datos 100% referencial o de resúmenes. ¿Usted quién cree que es esa característica? Responda, no se preocupe que aquí no hay calificación. Entonces, si responde mal, no se preocupe que no tendrá nota negativa. Entonces, esa característica pertenece a Scopus, a ScienceDirect o a las dos, nos dice, por ejemplo, Hernán López. Luz Rosso nos dice que a las dos. Joan Ramírez nos dice que a las dos, muy bien. Muy bien, Ramiro Hernán Polanco nos dice que a las dos. Listo, muy bien. Listo, las dos por aquí, listo. Es como uniforme la respuesta. Bueno, la respuesta correcta en realidad es que esta característica es solamente de Scopus. Listo, Scopus es una base de datos de resúmenes y ya vamos a hablar un poquito qué significa que sea una base de datos de resúmenes y el porqué de esto. Listo, entonces, ¿es de Scopus o es de ScienceDirect? En este caso va a ser de Scopus o puede ser de las dos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, segunda característica, todo su contenido ha sido publicado en los libros y revistas de Elsevier. Esa característica, ¿a quién pertenece? ¿A Scopus o a ScienceDirect? Listo, nos dice si la otra es WFS, no entiendo ahí. Nos dice Luz que es de ScienceDirect. Nos dice Geraldine que es de las dos. Juan Alejandro dice que es de Scopus. iPhone nos dice que es de las dos. Ah, Web of Science, es WOS, el acrónimo es WOS. No, Web of Science no hace parte de esta sesión para Luz Rosa. ¿Listo? El acrónimo de Web of Science es WOS, W-O-S. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver, las dos dice iPhone. Bueno, la respuesta correcta, la luz, es una característica de ScienceDirect. ¿Listo? Entonces, tenemos Scopus, ScienceDirect. Ahora, vamos con la siguiente característica. Vamos a ver, con la siguiente característica. Visualiza y analiza la información de manera simple de un tema. ¿De quién es esa característica? ¿De Scopus o de ScienceDirect? ¿Cuál es la plataforma analítica de estas dos?
Listo, nos dice Luz Rosso Scopus. Vamos a ver qué opinan los demás. Por ejemplo, Eduardo Jiménez, ¿qué piensa? Listo, Juan Alejandro dice que ambas. iPhone dice que Scopus. Listo, igual que Luz. Listo, estamos esperando la respuesta de Eduardo. Fernanda Zúñiga también, ¿qué opina? Esta característica, ¿a quién pertenece? ¿A Scopus o a Science Direct? Otro iPhone nos dice que es Scopus. Listo, muy bien. Pues efectivamente, la respuesta correcta es Scopus. Esta es una característica 100% de Scopus. Visualiza y analiza la información de un tema de manera simple. Es una herramienta más de análisis. Ya ahorita vamos a definirla. ¿Listo? Muy bien, siguiente característica. La siguiente característica dice, su contenido ha sido publicado por más de 7.000 editoriales. ¿A quién pertenece esa característica? ¿A Scopus o a Science Direct? Si usted busca en Scopus o en Science Direct, va a encontrar contenido publicado por 7.000 editoriales en las dos o solo en una plataforma. Vamos a ver, aquí nos dice Angélica que si se está visualizando una presentación, creo que solamente es Angélica la que dice que no ve la pantalla. Entonces, cuando es una sola persona, el problema no es de origen, es decir, no es de mi pantalla, sino es de su Zoom. La recomendación para Angélica es que se salga de la sala y vuelva a ingresar a ver si de pronto, pues así ya puede ver lo que estamos compartiendo. Muy bien. Juan Alejandro Scopus, Karen Sánchez dice Scopus, Luz Rosso dice Scopus, Sara Giret dice Science, Geraldino Espina dice Science Direct. Muy bien. Andrés Felito Espina dice Scopus. Bien, bien. Vamos a ver. Entonces, la respuesta correcta es Scopus. Es una característica 100% de Scopus. Y aquí ya podemos empezar a enmarcar las diferencias o una de las primeras grandes diferencias entre estas dos bases de datos. Fíjese que con Science Direct, en la característica número 2 que enunciamos en esta exposición, dijimos, todo su contenido ha sido publicado en los libros y revistas de Elsevier. Es una característica de Science Direct. Por su parte, Scopus habla de que todo el contenido que encontramos en esta base de datos no es de una sola editorial de Elsevier, que es este arbolito, sino que en realidad es contenido publicado por más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Entonces aquí ya hay una diferencia entre estas dos plataformas. Bien, muy bien. Vámonos con la siguiente característica de qué plataforma es. Dice, cuenta con un motor de búsqueda enfocado en encontrar términos, conceptos y definiciones. ¿Cuál de las dos va a buscar solamente términos, conceptos y definiciones? Definiciones de palabras clave. ¿Cuál de las dos a característica a quién pertenece? Nos dice Luz Rosso a Scopus. Muy bien, nos quedamos esperando la respuesta de Eduardo y de Darly. A ver qué nos dicen. Vamos a ver. De Science Directo, de Scopus. Vamos a ver quién más por acá. Luisa Mercado, ¿qué dice? ¿Es de Science o de Scopus? Vamos a ver, aquí la mayoría se están yendo por Scopus. Irma, Darly dice que es de Scopus, Geraldine dice que es de Scopus, Sharon dice que es de Scopus, Andrés Jaramillo dice que es de Scopus, al igual que Luz Rosso. Listo, vamos a ver. Luisa Mercado también dice que es de Scopus. Bien, gracias a Luisa y a Darly, que por ahí ya participaron. Muy bien. Bien. La respuesta correcta es Science Direct. Listo, esta es una característica propia de Science Direct. Es decir, las dos son motores de búsqueda de términos clave. Es decir, usted encuentra términos clave o puede colocar términos clave en un cajón de búsqueda. Pero en esta herramienta usted va a poder encontrar netamente definiciones de conceptos clave, que ya vamos a ver para qué nos van a servir esas definiciones de términos. Bien, cerremos ya con nuestra última característica y es, se pueden descargar las imágenes y las gráficas de los documentos. Esta característica, ¿a quién pertenece? ¿A Science Direct o a Scopus? Descargar las imágenes gráficas de los documentos. A ver, ¿a quién le pertenece esta característica? ¿Scopus o a Science Direct? Juan Alejandro dice Science,
Sara Pérez dice Scopus, vamos a ver, Luz Rosso dice que es de Scopus, Andrés que es de Scopus, Geraldine que es de Science, Andrés Felipe Ospina dice que es de Scopus, Darly dice que es de Scopus, iPhone dice que es de Scopus, Karen Sánchez dice que es de Science Direct. Ahí creo que son más los que dicen que es una característica de Scopus, pero la respuesta correcta es que es una característica de Science Direct. ¿Y por qué? Porque fíjese que, y aquí asociamos la característica 6, que es esta, con la característica 1. Cuando una base de datos es 100% referencial o de resúmenes, como en el caso de Scopus, usted no va a encontrar este tipo de datos. Usted solamente, en cuanto al contenido de un documento, va a encontrar es la información referencial o los resúmenes. No va a encontrar estos conocidos como datos de investigación. Entonces, es una característica propia de Science Direct y no de Scopus. Esa es la razón. Ahora, ya aquí usted se ha ido armando una idea de qué es Scopus y qué es Science Direct, ¿no? Más o menos aquí hemos planteado algunas características que son únicas, hay algunas que son compartidas, pero que no las hemos enunciado aquí en este ejercicio. Entonces, esas características únicas vamos a tratar de sintetizarlas en 2 párrafos a través de los cuales vamos a lograr definir estas plataformas. ¿Listo? Es importante para utilizarlas, como le mencionaba hace un rato, que usted conozca las características de las bases de datos, porque fácilmente en la página de la universidad se puede encontrar un listado de recursos muy grande de bases de datos, pero si usted no sabe para qué sirve cada una, va a perder mucho tiempo. Bien, entonces si usted entiende cuál es el objetivo y cuáles son las características de cada una de esas bases de datos, ya usted sabe cuál tiene que utilizar dependiendo de la actividad que vaya a realizar. Entonces, vamos a arrancar definiendo qué es Science Direct aquí en la parte inferior. Entonces, Science Direct es una base de datos de contenido en texto completo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que es una base de datos de carácter tradicional, vamos a denominarla así. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los recursos que conocemos como bases de datos tienen esta característica, ser plataformas que nos brindan documentos en texto completo. Todo el contenido que hay allí, como lo indicábamos en el enunciado número 2, ha sido publicado en los libros y las revistas de Elsevier como editorial. Entonces, una editorial que tiene libros y revistas, y todo ese compendio de revistas y libros está en una sola base de datos que se llama Science Direct. Como le mencionaba hace un rato, es una característica propia de la gran mayoría de recursos que llamamos base de datos, pero no de todos, porque a veces se crea la asociación de creer que todas las bases de datos son iguales. Entonces, que son recursos donde busco documentos en texto completo, pero no va a ser así, y ya lo vemos con Scopus. Todo su contenido ha pasado por un proceso de revisión. Por eso hablamos de contenido confiable y de alta calidad, porque es información que el 100% ha pasado por un proceso de revisión y por un proceso de evaluación, que esto es muy importante. ¿Por qué no usar la web? ¿Por qué no buscar en Google en vez de buscar en estas bases de datos? Porque en estas bases de datos usted va a encontrar información evaluada, información confiable. En la web usted puede encontrar información que no sabe ni quién la publicó, a duras penas sabe en dónde está publicada, no sabe si esa publicación que encontró en la web es información que ha sido curada o revisada por alguien. Eso usted no lo va a poder saber. En estas bases de datos todo el contenido ha pasado por un proceso de revisión. Además de estas características de ser una base de datos multidisciplinar, de contenido en texto completo, publicado en libros y revistas de una editorial, esta herramienta cuenta con un motor de búsqueda que se llama Science Direct Topics, que hace referencia al enunciado número 5 de este ejercicio. ¿Qué dijimos en este enunciado? Tiene un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Eso es Science Direct Topics, un motor de búsqueda que le va a servir para buscar definiciones de términos claves, como un glosario de definiciones de conceptos clave. Hay alrededor de 360.000 términos definidos en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, fíjese que la base de datos no solamente es la primera parte, que es los documentos, sino que en realidad la experiencia de usuario dentro de este recurso va más allá de encontrar un simple documento. Bien, aunque usted dice simple documento, pero en realidad no es un simple documento, sino que hay un proceso de evaluación. Solo que en algunos casos se minimiza las características de las bases de datos como recursos de información. Se tienden a creer que solo son motores de búsqueda donde uno da un clic sobre una lupa y busca un botón que diga PDF y ya, para eso utilice la base de datos, pero en realidad hay una arquitectura web diseñada de tal manera que pueda crear una experiencia de usuario
muy interesante y le puede apoyar a usted como semillerista en diferentes etapas del ciclo de investigación. Entonces ahorita vamos a hacer uso de esta herramienta ScienceDirect y ScienceDirect Topics. Ahora, vamos a hablar de Scopus. Vamos a empezar a plantear las diferencias entre estos dos recursos. Entonces, ¿qué es Scopus? Scopus es una base de datos de resúmenes. Y fíjese que aquí la empezamos a asociar con el primer enunciado de esta sesión, que fue justamente ese, una base de datos referencial o de resúmenes. No es una base de datos donde usted encuentre documentos en texto completo. Y aquí es importante sacarse esa falsa asociación que se tiende a crear cuando se creen que todas las bases de datos son iguales y son motores de búsqueda donde descargo PDFs, porque en realidad no es así. Scopus es una fuente de carácter referencial, que quiere decir que solamente va a encontrar resúmenes de documentos publicados por más de 7.000 editoriales. Tiene mucho que ver con el enunciado número 4. Entonces, en Scopus usted va a encontrar información que no es de Scopus. En realidad lo que está haciendo usted es encontrando información referencial de contenido publicado por 7.000 editoriales de todo el mundo. En Scopus usted va a encontrar información editorial de editoriales universitarias, de editoriales de centros de investigación, de editoriales comerciales, de todo tipo de editoriales. Scopus es o tiene una similitud con Google Académico. Usted cuando usa Google Académico, Google Académico no es el que publica la información. Usted busca en Google Académico y da clic en el título del documento y Google Académico le redirige a donde ha sido publicado el documento, ¿cierto? Eso sucede en Google Académico. Con Scopus pasa algo muy parecido. Usted busca en el motor de Scopus, le aparecen los resultados y Scopus le redirige a donde ha sido publicado el documento. ¿Dónde está la diferencia? Que en Scopus todo el contenido ha pasado por un proceso de revisión y por un proceso de evaluación, que Scopus no sesga las búsquedas como Google. Bien, ahí hay dos grandes diferencias. Entonces, ¿por qué en Scopus todo ha pasado por un proceso de revisión y evaluación? Porque es una característica propia de esta base de datos, que todo el contenido que usted encuentra allí sepa que ha sido revisado y arbitrado. No por Scopus, es un proceso editorial bastante largo que no es el espacio para explicarlo, pero detrás de todas las referencias que usted encuentra en Scopus hay un proceso de revisión. Bien, Scopus no sesga su búsqueda, porque no es Google. Google sí sesga las búsquedas porque es un motor de búsqueda completamente diferente. Entonces, no es lo mismo que usted busque su palabra clave estando aquí en Colombia a estando en un país asiático o en Europa o hasta en un país aquí de América Latina, en Centroamérica o en otros países de Sudamérica. No es lo mismo. Google sesga sus búsquedas, en Scopus no. Si usted utiliza la misma palabra clave estando aquí en Colombia o estando en cualquier otro país del mundo, va a poder encontrar exactamente la misma información. Entonces, son dos grandes diferencias a las que usted encuentra con Google Académico. Hay un punto de similitud y es que con una sola búsqueda usted está encontrando contenido de múltiples fuentes, pero en realidad allí lo que estamos haciendo es buscar información publicada por 7.000 editoriales. Bien, sigamos hablando de Scopus. Todo su contenido ha sido evaluado y arbitrado, como lo hablábamos, y el objetivo de esta plataforma es que usted pueda hacer un rastreo más amplio de su tema de investigación. ¿Por qué? Porque con una sola búsqueda, recuerde que estará encontrando información referencial de más de 7.000 editoriales de todo el mundo, no solamente de un país en específico, sino que son editoriales de todo el mundo. Hay editoriales colombianas que tienen contenido dentro de Scopus. Scopus es una herramienta de análisis. Entonces, una herramienta que le va a servir, por ejemplo, usted está con sus compañeros de semillero de investigación y va a debatir acerca del tema de investigación que van a escoger para trabajar este año. Entonces, Scopus va a servirle para hacer análisis de esos temas de investigación. Es una herramienta de carácter analítico. Bien, ScienceDirect es más de contenido y esto se asocia a este punto número 3. Bien, entonces es una herramienta mucho más de análisis. Bien, y la visualización tiene que ver con la visibilidad internacional que genera Scopus, que eso no hace parte del tema de esta sesión, pero Scopus también es una herramienta para visibilizar o darle visibilidad a investigadores, instituciones y demás. ¿Listo? Entonces, con esto tenemos definido qué es ScienceDirect y qué es Scopus y cuáles son las características más importantes de cada uno de estos recursos. Entonces, antes de continuar, me gustaría saber si es clara la información hasta el momento o hay alguna duda o pregunta respecto a esto, respecto a las características de la plataforma que va a utilizar. Listo, aquí nos dice Luz Rosso, sin dudas.
Bien, esperemos unos segundos, a ver si hay alguna pregunta. Listo, bueno, mientras tal vez alguien está escribiendo su pregunta porque pues el chat de Zoom no lo deja saber. Entonces vamos a hacer un ejercicio y es ya salirnos un poco de la presentación y vamos a descargar la matriz. Entonces, cuando hablamos al inicio de la sesión, de cuál era el objetivo de la misma, pues era trabajar las estrategias de búsqueda, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, han sucedido casos de personas que tienen un tema de investigación, tienen una hipótesis, que es el tema de esta sesión. Entonces, usted tiene su hipótesis planteada de su tema de investigación. La copia de su documento donde la planteó y la pega en la base de datos. No encontró ningún resultado. Entonces dice, no, de este tema nadie investiga. Me toca volver a empezar desde cero con un nuevo tema, plantearlo, plantear el objetivo general, los objetivos específicos, la pregunta de investigación y la hipótesis. Me toca otra vez desde cero, porque nadie ha publicado de lo que quería buscar. Entonces resulta que fue porque pegó la pregunta de investigación, no hizo un ejercicio mucho más exhaustivo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que en estas bases de datos, el modelo de búsqueda es diferente al que usted utiliza en Google, bien, o en general en la web. Usted tiene que utilizar solamente palabras clave. Es decir, usted no puede pegar una pregunta de investigación, usted no puede pegar su objetivo general de investigación, no puede copiar y pegar su hipótesis en el motor de búsqueda de la base de datos. Lo primero que hay que hacer es que a partir del tema de investigación que usted ya sintetizó por medio de una pregunta o de una hipótesis, determine cuáles son las palabras clave. ¿Sí? Después de determinar cuáles son esas palabras clave, entonces ahí sí puede empezar a buscar sinónimos y demás, pero esas palabras clave siempre tienen que ser conectadas con operadores booleanos. Estos son conectores lógicos que le permiten establecer una relación entre términos clave. ¿Listo? Entonces, esa relación entre términos clave no la va a utilizar con preposiciones. Bien, entonces, lo que tiene que hacer es establecer una relación entre palabras clave. Punto importante a tener en consideración, son tres conectores los más comunes. El operador booleano AND se utiliza para buscar el término A y el término B dentro del mismo documento, la intersección, si lo vemos desde la teoría de los grupos. Bien, el operador booleano OR se utiliza para buscar sinónimos. Siempre que su término clave tenga sinónimos, entonces vamos a buscar sinónimos de ese término, o vamos a, perdón, conectar sinónimo de esos términos clave con el operador booleano OR. Bien. Y el NOT es el excluyente. Bien, entonces siempre que vaya a excluir conceptos, debe hacerlo con el operador NOT. Aquí usted me va a decir, pero es que en su pantalla aparece es AND NOT, ¿cierto? No aparece solamente el NOT, sino que aparece es AND NOT. ¿Por qué aparece el AND NOT? Porque resulta que el término debe ser, en Scopus, debe ser compuesto. ¿Listo? Siempre que busque en Scopus un término excluyente, el operador debe ser compuesto. En ScienceDirect es solamente not. ¿Listo? Entonces, una primera distinción que hay que tener en cuenta entre las dos bases de datos. Entonces, la forma de buscar la excluyente de los conceptos debe ser and not en ScienceDirect. Bien, ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Siempre que agregue los términos clave o los operadores booleanos para todo lo que tiene que ver con sus estrategias de búsqueda y los operadores booleanos, siempre deben ir en mayúscula sostenida. Si yo coloco el end con minúsculas, la base de datos lo va a tomar como un término más. Si yo lo coloco, perdón, en mayúscula sostenida, la base de datos lo identifica como un operador booleano, bien, como un conector que estoy utilizando para relacionar una palabra con otro término. Bien, lo mismo con el OR y con el NOT.
Entonces, segunda característica clave, siempre deben ir en mayúsculas sostenidas para que la base de datos lo busque como uno solo. Ahora, entonces, aquí en pantalla hay un código QR para usted que está viendo la grabación muy juiciosamente, para que lo escanee. Si usted está en vivo, le voy a compartir a través del chat la matriz para que cree, o el link para que descargue el archivo. El archivo lo vamos a descargar y por ahora no lo vamos a utilizar, simplemente lo vamos a descargar al ordenador que estamos utilizando. Vamos a tenerlo allí. ¿Listo? Entonces aquí está la matriz. Listo. Y aquí me está pegando esto. Listo. Entonces, descargue ese archivo, abra ese link y descargue ese archivo. Listo. Entonces descargue ese archivo ahí. Tenemos unos segundos. ¿Cómo lo descarga? Muy sencillo. Listo. Entonces, para descargarlo, lo que va a hacer es abrir el link que le acabo de compartir, esa URL, va a darle un clic y va a ir a buscar, bueno, lo primero que tiene que hacer es aceptar las cookies de la página donde lo va a descargar. O sea, aquí abrió, está haciendo el ejercicio, está abriendo el link del archivo que usted tiene en su poder. ¿Listo? Entonces, abra el archivo. Aquí abajito le tiene que aparecer un letrero que si acepta las cookies. ¿Listo? Entonces, si acepta las cookies, entonces allí lo va a poder descargar en la parte superior. O sea, aquí en la parte superior izquierda va a darle clic en el botón que dice descargar. ¿Listo? Entonces va a descargar ese archivo para guardarlo en su ordenador. ¿Este archivo para qué es? Entonces, le expliqué para qué sirven los operadores booleanos, los conectores lógicos que le permiten establecer una relación entre términos clave. Porque si yo estoy buscando acerca de métodos químicos para desinfectar aguas residuales industriales, yo no puedo buscar así tal cual como dije. Entonces, debo establecer cuáles son las palabras clave de ese tema y empezar a conectarlas con estos operadores. El Excel que usted acaba de descargar por medio del hipervínculo que tiene como último mensaje en el chat, le sirve para que esa relación entre términos sea mucho más fácil de crear, que esa ecuación de búsqueda la pueda crear de manera automática, que esa relación entre conceptos la cree solamente digitando sus palabras clave. Ya lo vamos a ver. Entonces, eso en cuanto al Excel, aún no lo vamos a utilizar, solamente le pido que lo descargue, abra el link que le compartí, en la parte superior va a estar el botón de descarga, si le aparece este botón bloqueado es porque tiene que aceptar las cookies, una vez acepte las cookies va a descargar el archivo a su computador. ¿Listo? Entonces, ya cada uno lo irá descargando, lo mismo para quienes van a escanear el código QR que está en pantalla desde hace unos buenos minutos. Listo, ya está descargado el archivo. Ahora, entonces, vamos a hablar también del vocabulario controlado. ¿Listo? Entonces, tenemos ya todo lo que es operadores booleanos. ¿Listo? Los operadores booleanos que son elementos clave para relacionar términos y crear estrategias de búsqueda. Ahora, vamos a hablar de la importancia de las palabras clave. Bien, y aquí entran los vocabularios controlados. Vamos a hablar de qué son los vocabularios controlados como herramienta de búsqueda. Y vamos a basarnos en definiciones dadas por autores. Entonces, dice, Gavilán, permiten una indización más específica y exhaustiva que el lenguaje libre. Su actualización es muy difícil ya que necesitan un estudio y un análisis previo para la incorporación de nuevos términos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un elemento clave y es distinguir el vocabulario controlado del lenguaje libre. Bien, entonces, el lenguaje libre es el que utilizamos normalmente para hablar, ¿cierto? Estamos refiriéndonos a un término de cierta manera, etcétera. Entonces, aquí lo que está haciendo el autor es decirnos, mire, el lenguaje controlado es una manera más específica y exhaustiva de denominar los términos clave si lo comparamos con el lenguaje libre. Es decir, es una manera
evaluada que utilizan quienes ya investigan para denominar a un término clave, ¿cierto? Es normalización de conceptos. Esto nos ayuda mucho para pues, las diferencias semánticas que pueden existir en los diferentes idiomas. Entonces, lenguajes controlados, punto clave y necesario. Ahora, siguiente elemento clave. Entonces, otra definición en este caso es de Meyer junto a otros autores. ¿Qué nos dice él? En la ciencia, la definición única de los términos utilizados para describir un tema investigado es de suma importancia para poder garantizar la reproducibilidad del análisis y la interpretación de los datos obtenidos. Entonces, aquí Meyer, junto a los otros autores, está hablando de la importancia de la definición única que tienen los términos. Bien, entonces, es una definición única que tienen los conceptos clave, que cuando yo estoy describiendo ese concepto puede que lo esté describiendo de otra manera. Entonces, es importante, en este sentido, apropiarse de la mejor manera de describir el concepto utilizado. Bien, entonces aquí vamos otro punto clave. Entonces, voy a ir tomando nota. Primer elemento clave para crear búsquedas, defina cuáles son las palabras clave que describen su tema de investigación. No va a copiar ni va a pegar la pregunta de investigación, ni va a pegar la hipótesis, sino debe seleccionar las palabras clave que describen el tema. Otro elemento clave es que esos términos los va a conectar con los operadores booleanos, que son esos conectores lógicos que permiten establecer una relación entre palabras clave. Y por último, está la utilización de los vocabularios controlados, que ¿qué es? Validar cuál es la mejor forma de describir mi término de búsqueda según lo que he planteado en el tema de investigación. Bien, y aquí ya vamos a empezar a utilizar las bases de datos a partir de este ejercicio, de lo que tiene que ver con el vocabulario controlado como herramienta para buscar palabras clave por medio de Science Direct Topics. ¿Listo? Entonces, vamos a dirigirnos a Science Direct. Listo, entonces por aquí está Science Direct. Tenemos por aquí un mensaje en el chat. Vamos a atender esa pregunta antes de continuar. Dice, Alma Marcela Gozo dice, disculpa, profe, ¿cómo aparece mi nombre? No he podido tomar bien la captura de pantalla, estoy en la cuenta de mi hermana. El nombre aparece como Alma Marcela Gozo, así aparece, Alma Marcela sin mayúscula en la M, Gozo sin mayúscula en la G, solamente el Alma tiene mayúscula en la A. Es como aparece, no sé a qué hace referencia, no sé si tengan que tomar asistencia tomándole una captura de pantalla, eh, o algo así, pero no entiendo la pregunta de Marcela, o no sé si sea Marcela o la hermana, pero bueno, yo no tomo asistencia, ¿listo? Yo de mi parte no tomo asistencia, ¿bien? Eh, listo, nos dice Geraldine que la señal está muy mala, al igual que Andrés, ok, no se preocupen, igual la sesión se está grabando, ¿listo? Entonces no se preocupen, ¿listo? Vamos a ver si es que soy yo. A ver, vamos a ver por acá. Voy a revisar mi estado de conexión. A ver, igual también revise también su estado de conexión a internet. Eh, velocidad. No, igual va a revisarlo porque no me está cargando igual de rápido. Listo, es que acá se fue la luz. Ok, listo. Vamos a verlo por acá. Listo, no. Bien. Está comandando bien. Listo, perfecto. Igual no se preocupen porque se está grabando la sesión y pues se les va a compartir la grabación de la misma después. ¿Listo? Entonces está bien. Listo. Entonces, vocabularios controlados, recuérdelo, es la manera más exhaustiva de denominar una palabra clave. Esto no quiere decir que usted tenga que aprenderse un nuevo idioma, ni que esto sea algo completamente diferente o ajeno a usted. No se preocupe. Hay personas que cuando leemos estas definiciones dicen, no, pero ¿cómo así que ahora me toca aprender vocabularios o lenguajes controlados? Eso es un nuevo lenguaje, un nuevo idioma que debo aprender. La respuesta es no, no tiene que aprender un nuevo idioma. Simplemente
es validar la mejor forma de describir el concepto clave de su tema de investigación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí estamos en Science Direct, que es importante que usted identifique cómo ingresar a la base de datos sin o por medio de la institución. Eso es muy importante, que siempre identifique cómo acceder a las bases de datos a través de la UNAT. Bien, yo soy externo a la universidad, por eso le decía que yo no tomo asistencia ni nada por el estilo. Entonces, yo no puedo ni tengo los insumos para decirle a usted cómo debe acceder a Science Direct. Es una labor suya. Si usted no sabe cómo hacerlo, mi consejo es contáctese con la biblioteca. Igual, ustedes son semilleristas, muy seguramente ya conocen estas bases de datos de un buen tiempo para acá. ¿Cómo reconoce que tiene el acceso correcto a Science Direct? En la parte superior derecha va a encontrar un icono o una figura de institución. Esa figura de institución es la que le permite reconocer que está accediendo a Science Direct, ¿cierto? Aquí le aparece en la parte superior. Lo mismo en Scopus, fíjese que aquí está la figurita, aquí en la parte superior. Aquí le tiene que aparecer UNAT. No le tiene que aparecer lo que me aparece a mí, porque su institución que le da el acceso es la UNAT, no es en este caso Elsevier, que es la que me da el acceso a mí. Entonces, la figura o icono de institución es la que le permite reconocer que tiene el acceso correcto a la base de datos. Siempre recuérdelo. Ahora, cuando definimos Science Direct, ¿qué dijimos que era? Una base de datos de documentos, pero que también contaba con un motor de búsqueda de términos. ¿Dónde vamos a encontrar ese motor de búsqueda de conceptos? En la parte inferior de la pantalla vamos a bajar rápidamente aquí y al final vamos a encontrarnos el botón que dice Browse by Topic, explorar por tema. Bien, entonces este es un punto clave. Tiene que dar clic derecho a abrir en una nueva pestaña. Fíjese que es la misma base de datos, Science Direct, aquí también estamos en Science Direct. Bien, en los dos casos estamos utilizando Science Direct, pero fíjese que son dos interfaces, vamos a denominarlo así, diferentes. Este es el motor de búsqueda de tópicos o de términos clave. Este es el motor de búsqueda de documentos. Bien, ¿qué fue lo que definimos hace un rato? Dijimos Science Direct, aquí volvámonos, es una base de datos donde usted va a encontrar contenido, pero además de eso también tiene un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. ¿Listo? Entonces aquí usted va a encontrar esas dos interfaces. Este sería el motor de búsqueda de documentos, el motor de búsqueda de contenido, vamos a denominarlo así, y este es el motor de búsqueda de términos, el Topics. ¿Cómo accede al Topics? Recuerde, ingresa a Science Direct y en la parte inferior va a ir al botón que dice Browse by Topic o Explore por temática y cuando ingresa allí va a dar un clic derecho, abrir en una nueva pestaña y automáticamente le va a mostrar el motor de búsqueda de términos. Este motor de búsqueda de términos va a ser muy importante con este elemento que vimos hace un instante, que fueron los lenguajes controlados. ¿Por qué? Porque este es un motor de búsqueda que maneja lenguajes controlados. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que usted encuentre aquí lo va a utilizar para crear sus búsquedas. Es un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Recuérdelo, no es un motor de búsqueda de documentos. Aquí lo que va a hacer es buscar palabras clave. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el término medio ambiente. Entonces, vamos a buscar el término environment. Listo. Entonces, usted busca su concepto en inglés. Esto es completamente obligatorio. Buscar en inglés. Bien, no es negociable. La búsqueda en inglés es completamente obligatoria dentro de este tipo de recursos, porque no sé si recuerdan cuando hablábamos de las definiciones de las bases de datos, son recursos globales, donde el contenido ha sido publicado por personas de diferentes partes del mundo. Entonces, la información mayormente va a estar publicada en inglés. Y si usted quiere hacer una búsqueda dentro de estas bases de datos eficiente y sin sesgo, debe buscar siempre al inglés. ¿Listo? Entonces, esto es importante para que lo tenga presente. Entonces, búsqueda de conceptos en inglés.
siempre vamos a buscar esa información en inglés dentro de este tipo de recursos. No vamos a buscar en ningún otro idioma. Si buscamos en castellano, no le va a aparecer ningún resultado. Entonces, esto va a ser muy importante. ¿Qué les recomiendo? Yo les recomiendo un traductor que no es el traductor de Google justamente, sino que es otro traductor que se llama DeepL. Listo, este traductor está acá. Se lo voy a compartir a través del chat y para que lo tenga por allí presente. Entonces, es una herramienta, pues, que es una herramienta web y le puede servir como traductor de conceptos. Téngalo presente, por favor. No puede buscar en castellano y no es nada en contra suyo. Listo, no es nada que exista en contra suyo, no es que, ay, pues que es, la base de datos tiene algo en contra mío porque no me permite buscar en español. No, no se lo tome personal, no es nada en contra suyo. Es una característica propia de este tipo de recursos por el contenido que se maneja allí. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la búsqueda de términos en inglés. Ahora, cuando usted busca en el Topics, como estamos buscando el término medio ambiente, entonces aquí lo que va a hacer es, al buscar este concepto clave, va a encontrarse que hay muchos términos que están asociados. Entonces, crisis ambiental, efectos ambientales, contexto ambiental, ¿cierto? Entonces, allí usted va identificando esas características que tiene. Si usted da clic en el botón que dice ver más resultados, le va a mostrar más documentos donde le aparece ese concepto clave. ¿Listo? Entonces allí vamos a identificar más documentos donde se sigue hablando de modelo ambiental, por ejemplo, mapeo ambiental, etcétera. ¿Listo? Entonces allí usted va a identificar esas características para que lo tenga en cuenta. Ahora, si usted ingresa donde el concepto o al concepto, si usted da clic sobre el término, le va a aparecer ese término definido desde diferentes autores. Recuerde que cuando hablamos del Topics dijimos, este no es un motor de búsqueda de documentos, este es un motor de búsqueda de términos. Entonces, si usted ingresa al término, lo que se va a encontrar son definiciones en torno a ese concepto clave. Bien, entonces allí lo que va a hacer es colocar o encontrar más bien esa información. ¿Listo? Entonces allí va a encontrar definiciones de conceptos clave establecidos directamente por la base de datos. Entonces esa definición del término clave es dada por los diferentes autores. Fíjese que no es un solo autor, son varios autores que están definiendo este concepto clave. ¿Listo? Entonces, al tener varios autores que están definiendo ese concepto clave, va a ser mucho más fácil también el encontrar teóricamente de qué se está hablando. ¿Listo? Entonces, allí usted, desde el mismo término, va identificando qué es lo que hablan quienes ya investigan en el tema. Bien, entonces usted ya va a tener la posibilidad de aprender mucho más acerca de este tipo de recursos. Entonces, el Topics es una manera de acercarse a los vocabularios controlados. Bien, es una herramienta que nos va a servir para acercarnos a esos lenguajes controlados, a esa información utilizada por parte de quienes ya investigan. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que uno ve en este tipo de espacios? Que las personas les decimos, hay que buscar en inglés, es completamente necesario, la búsqueda es en inglés. Entonces, al decirles que hay que buscar en inglés, lo que hacen es ir al traductor de Google, bien, y vamos al traductor de Google y el traductor de Google nos dice medio ambiente se traduce del español al inglés de esta manera. Bien, entonces cuando lo traduzco del español al inglés de esa manera, ya pues así como me lo tradujo, lo copio y lo pego en la base de datos. Entonces aquí estamos siendo mucho más rigurosos porque después de traducirlo, lo traigo al Topics y lo que hago es tener ese término desde diferentes perspectivas o en diferentes áreas del conocimiento y a su vez ese término está siendo definido, bien, definido por diferentes autores. Entonces, a partir de esta definición, usted puede decir, ah, mire, tal vez yo no quiero hablar del medio ambiente como concepto clave, sino que yo quiero hablar de una crisis medioambiental, porque estos autores están hablando de crisis medioambiental más asociado a lo que yo quiero, a lo que yo estoy describiendo en mi tema de investigación. Entonces, vamos haciendo una búsqueda mucho más efectiva y mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces,
identificación de términos clave a través del Science Direct Topics. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, Science Direct Topics como motor de búsqueda de conceptos clave. Ahora, ¿qué papel juega el Excel que descargamos hace un rato acá? Entonces, lo que va a hacer usted es ingresar a ese archivo en Excel, bien, que ya descargamos por acá, y vamos a empezar a agregar esas palabras clave. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a agregar esas palabras clave para crear estrategias de búsqueda. ¿Listo? Entonces vamos a por aquí abrir el archivo en Excel, bien, y vamos a crear estrategias de búsqueda. ¿Listo? Entonces, por acá. Listo. Entonces ya abrimos el Excel, ¿no? Que ya lo compartimos. Entonces, el Excel está dividido en 3 grupos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer con esos 3 grupos es leer siempre esas instrucciones. Siempre lo que se encuentra en la barra de color azul lo vamos a leer y vamos a seguir las instrucciones. ¿Qué dice acá? Introduzca máximo 10 palabras clave que describan el tema de investigación. Máximo 10 palabras clave que describan el tema de investigación. Si la palabra tiene más de 2 términos, se debe colocar entre comillas. Hagamos el ejercicio con, por ejemplo, el término crisis medioambiental. Voy a seleccionar el término, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí dentro de el motor de búsqueda. Entonces, en el Excel, perdón, lo copio y lo traigo al Excel. Como el término debe ser compuesto, o el término es compuesto en este caso, entonces lo vamos a copiar y pegar entre comillas. ¿Listo? Entonces, entre comillas, usted va a colocar ese término clave, porque es compuesto. Si solamente fuera medio ambiente, no se requiere que sea compuesto. ¿Listo? Solamente se agrega entre comillas cuando el término es compuesto. Por ejemplo, aquí Hernán López nos comparte una estrategia de búsqueda que dice, ay, alguien me dejó y me quitó el anfitrión y me dejó de compartir, a ver, por acá, el host que es Ángela, creo que es Ángela Wangi, Ángela, me ha deshabilitado la opción de compartir. Bueno, vámonos al Hola ejemplo de la Carlos, pantalla. ¿puedes compartir sin problema como coanfitrión? Ya estoy acá pendiente de la sesión porque la compañera Lisette que estaba inicialmente tuvo un percance, pero cualquier cosa que necesites estoy yo. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, gracias, Ángela. Entonces, ya aquí estamos otra vez con la pantalla. No, mencionaba el ejemplo del chat. Entonces, Hernán López nos dice, mire, tengo el término fototramapeo y el término medio ambiente. Entonces, bueno, el primero, dos términos deben estar en inglés, ¿no? El operador booleano antes mayúscula sostenida. Fíjense cómo él está utilizando, vámonos al chat, al último mensaje de Hernán, y él está utilizando las comillas, pero no las está utilizando bien, porque él está abriendo comillas con la primera palabra clave y está cerrando comillas cuando coloca la última palabra clave. El uso de las comillas es dentro del mismo concepto. Lo tiene que colocar entre comillas el término que va a trabajar siempre y cuando sea compuesto. Si su término no es compuesto, sino que es un término suelto, no requiere el uso de comillas. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el término fototramapeo, entonces ese término no requiere del uso de comillas. Ese término puede colocarlo sin ningún problema, sin comillas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar ese concepto clave. Entonces, aquí vamos a utilizarlo. Entonces, vamos a acá trabajarlo, me está quedando mal escrito, trapping. Listo. Entonces, bueno, este está aquí compuesto. Entonces, como es una sola palabra, no requiere el uso de comillas. ¿Qué es lo que hace el Excel? Entonces, usted va a encontrarse que el Excel va a crear la ecuación de búsqueda aquí en la parte derecha. Entonces, en el recuadro del costado derecho, el Excel va a crear la ecuación de búsqueda. Va a generar la estrategia de búsqueda dentro del archivo en Excel. Entonces, el Excel de manera automatizada, fíjese que usted no tuvo que hacer nada, le va generando la búsqueda. ¿Qué es lo que hace aquí? Agregar conceptos clave que describen su tema. ¿Cómo es el proceso? O lo ideal del proceso es que usted traduzca el término al inglés. Bien, importantísimo. 2,
valide la mejor forma de describir ese concepto clave, bases en la información que le da el topics. Ahí está encontrando descripciones no dadas por un traductor, sino por información publicada por parte de quienes ya investigan. En este ejercicio usted puede empezar a encontrar sinónimos. Entonces, por ejemplo, crisis ambiental o problemas ambientales. Entonces puede ser un término que usted puede utilizar. Entonces, copia el término y lo va a llevar como un sinónimo. Y aquí nos dirigimos al segundo grupo o al segundo recuadro de color azul. Ese recuadro que dice, escriba hasta 5 sinónimos que correspondan a cada una de las palabras clave puestas arriba. Entonces, recuerde el uso de las comillas. Entonces, tengo crisis ambiental o también problemas ambientales. Va en este grupo. Seguimos esta línea de columnas. Copiamos el término, entre comillas, porque es un término compuesto, y fíjese cómo el Excel va creando una estrategia de búsqueda, ¿cierto? Ahora, resulta que este término tiene dos formas de escribirlo. Puede ser el término compuesto como una sola palabra o el término como dos palabras. Entonces, lo que puedo hacer es escribirlo con sus variables y aquí voy agregándolo entre comillas y voy generando mi estrategia de búsqueda. A medida que usted va agregando sus conceptos clave, la herramienta del Excel le va creando su estrategia de búsqueda. Listo, le va ayudando a generar su estrategia de búsqueda de una manera más efectiva y sencilla. Por último, está la exclusión de conceptos clave. Entonces, la exclusión de conceptos debe ser sobre el grupo de términos ya añadidos, es decir, en este caso, sobre crisis ambiental o fototramapeo, cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es excluir conceptos. Entonces, yo no quiero buscar crisis ambientales con el agua, por ejemplo. Entonces, mantengo la línea, le digo no, con el agua no, en temas ambientales del agua no, por poner un ejemplo. Y el Excel lo que va haciendo es que va creando la estrategia de búsqueda. ¿Listo? Entonces va generando esa estrategia de búsqueda dentro del mismo archivo en Excel. Esto es necesario. Esto es lo que va a reemplazar, si esta es la forma en la cual usted sintetiza su objetivo de investigación en una búsqueda. Esto es lo que va a reemplazar su pregunta de investigación dentro de la base de datos, porque recordemos que nadie nunca va a copiar y pegar la pregunta de investigación o el objetivo de investigación dentro de la base de datos, sino lo que hay que hacer es agregar directamente la estrategia de búsqueda. ¿Listo? Entonces, es así como vamos generando nuestras estrategias de búsqueda para las bases de datos. Este Excel es funcional para cualquier base de datos. No solamente sirve para Scopus o para ScienceDirect, sino que en realidad es funcional para cualquier herramienta de investigación o para cualquier base de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver preguntas. Creo que por allí hay unos mensajes en el chat. Vamos a atender preguntas y vamos a ver. Listo. Entonces, John Soto nos dice, excelente tema, profesor, no conoce al traductor, muy bien. Luz Rosso, excelente información que nos sugirió, muy bien. ¿Se puede traducir de forma automática desde el buscador? Nos pregunta Irma Gaitán. No. La herramienta, pues, digamos que cuando uno la busca desde un explorador, como Google Chrome, pues sí la puedo traducir, ¿no? Con el clic derecho, traducir al idioma. Clic derecho, traducir desde Google Chrome, pero la plataforma como tal, su interfaz original está en inglés, solo permiten traducciones Scopus y ScienceDirect a idiomas que manejan alfabetos diferentes al alfabeto romano. Entonces, no puede hacer traducción al castellano porque pues, es el mismo alfabeto que se maneja en el inglés, o bueno, prácticamente el mismo. Entonces, eso para la pregunta de Irma Gaitán. Listo. Más preguntas que tengamos de ScienceDirect Topics, de la estrategia de búsqueda, dudas, preguntas. Pero también llegado y llegado a un blanco y ahora quería excluir esa cuenta del país y volver a generar el trabajo. Esperemos unos segundos y lo vemos. Listo, creo que no hay más preguntas al momento. Ahora, entonces, recuerden,
El archivo en Excel lo utilizamos para generar las estrategias de búsqueda. Science Direct Topics lo utilizamos para encontrar términos clave, bien. Y el Excel es funcional para cualquier base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la estrategia de búsqueda. Bien, fíjese que el Excel también habla o nos ayuda con algo que habíamos mencionado hace un rato, y era los operadores booleanos siempre en mayúscula sostenida. Bien, también hay un punto clave acá con el Excel y es que él va creando grupos. Bien, entonces una pregunta muy común y bueno, ¿y qué función cumplen los paréntesis? Porque usted no colocó ningún paréntesis. Aquí usted no agregó paréntesis, pero ¿por qué cuando ejecuta la estrategia de búsqueda si hay paréntesis? Entonces los paréntesis son utilizados para crear grupos de conceptos. Entonces el primer paréntesis es para abrir toda la búsqueda, ¿cierto? El segundo paréntesis es para abrir el primer grupo. El primer grupo está compuesto por todos los términos asociados al medio ambiente. Bien, también en la exclusión, por supuesto. Después va otro paréntesis con el segundo concepto. Bien, entonces vamos generando grupos de términos clave, que esa asociación de grupos es muy parecido a esto. Cada grupo, cada paréntesis al final termina representando un círculo. Bien, un conector lógico para establecer esa relación que generamos entre conceptos clave. Entonces vamos a copiar nuestra estrategia de búsqueda y vamos a pegarla en Scopus. Vamos a llevarla a Scopus y a pegar esa estrategia de búsqueda. Entonces, ¿qué es importante? Fíjese que el Excel también tiene un mensajito y le dice, ecuación de búsqueda, copie la celda, nunca el texto. Él va a copiar la celda, clic derecho, copiar, y va a pegarla dentro del motor de búsqueda de Scopus. Cuando usted pega la ecuación de búsqueda, vamos a pegarla acá, fíjese que no aparece ningún concepto. Esto es completamente normal. Bien, lo que hacemos es simplemente dar clic en buscar y la base de datos se encarga de hacer la búsqueda con mis términos clave. Bien, entonces, ¿qué es importante que tenga en cuenta? Uno, las exclusiones no siempre son necesarias. Entonces vamos a quitar la exclusión de esta ecuación de búsqueda. Vamos al Excel, como el Excel documenta la estrategia de búsqueda, quitemos la ecuación. Peguemos la nueva ecuación de búsqueda sin el excluyente. ¿Qué voy a hacer? Dar clic en este botón que dice editar, vuelvo a la página de inicio de Scopus, elimino la estrategia de búsqueda anterior, pego la nueva. Esto no afecta en nada a la búsqueda, téngalo presente. Damos clic en buscar y allí nos sigue sin dar resultados. Listo. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, son estrategias que usted puede seguir en Scopus para mejorar sus búsquedas. Entonces, ¿qué más puede hacer? Va a dar clic otra vez en el lápiz de editar y aquí lo que va a hacer es cambiar el campo de búsqueda. Entonces, el cambio de campo de búsqueda es muy importante porque en este momento la base de datos está buscando en el título, resumen y palabras clave. Ábralo a todos los campos. Es decir, despliegue este botón y dé clic en el botón que dice All Fields. Cuando usted da clic en ese botón de All Fields, le va a abrir todos los campos. Bien, y no solamente le va a buscar en unos campos en específico título, resumen o palabras clave, sino que ya va a ampliar la información a muchos campos de búsqueda. Entonces da clic en buscar y allí la base de datos va a ejecutar la búsqueda. Sigue sin aparecerle resultados. ¿Qué hacer ahí? Entonces da clic en editar y va a agregar nuevos conceptos clave. Entonces los puede agregar a su Excel. Entonces, por ejemplo, un sinónimo, medio ambiente solo, environment, ¿cierto? Entonces busca el término solo como un sinónimo más. No se quede con el primer resultado. Siempre procure, el tema de los sinónimos siempre va a ser muy importante. El tener muchos sinónimos va a permitirle abrir la búsqueda más. ¿Listo? Entonces, ejecute su búsqueda. Entonces, fíjese que ya aquí le abrió mucho más la misma y ya obtuvo unos resultados, 110 resultados. Entonces, aquí lo que quiero que tenga en cuenta es eso. No se quede con el primer resultado. El saber buscar genera frustración. ¿Sí? El hecho de que usted sepa buscar en Google y que venga una base de datos y ejecute 3 veces la búsqueda y no le aparezca ningún resultado, le va a generar una sensación de frustración muy grande. Entonces esa sensación de frustración lo lleva a decir pues cosas que no tienen sentido, como este tema nadie busca o nadie investiga,
y esta base de datos no me sirve. Lo que tiene que hacer es identificar estrategias. Una estrategia, recuerde, es abrir los campos de búsqueda en Scopus. Otra estrategia que puede tener presente es la de agregar más sinónimos. Y fíjese que el Excel va documentando toda la estrategia de búsqueda. El mismo Excel va documentando toda la estrategia de búsqueda. Ahora, ¿qué otra estrategia, valga la redundancia, usted va a poder utilizar? Sobre el mismo costado izquierdo de la pantalla, va a buscar los filtros. Esto es una generalidad en todas las bases de datos, los filtros a la izquierda. Dentro de esos filtros hay un filtro que se llama keyword o palabra clave. Este filtro de keyword o de palabra clave lo que hace es agrupar todas las palabras clave utilizadas por parte de quienes ya investigan. Bien, entonces ese filtro de palabras clave le va a decir, mire, en estos 110 artículos han utilizado estas palabras clave. Entonces vaya y busque cuáles son las palabras clave que le pueden servir para su búsqueda. ¿Listo? Entonces vaya y busque cuáles son esas palabras clave que le pueden servir para su búsqueda. Si da clic en ver todas las palabras clave, entonces aquí le va a mostrar todas esas palabras clave que están asociadas a su tema de interés. ¿Por qué? Porque son las palabras clave que utiliza quien está investigando en el tema. Bien, entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es no filtrar con las palabras clave, sino lo que vamos a hacer es usar las palabras clave como sinónimos, por ejemplo. Entonces, tengo el término, vamos a ver por acá rápidamente, porque bueno, no nos da el tiempo. Entonces, tengo el término trapping, solito. Entonces, este lo voy a llevar como un sinónimo. Entonces, un sinónimo es este concepto clave, donde está el Excel, por acá. Entonces, solamente trapping. Listo. Vamos a hallarlo como un sinónimo. Listo. Se ha usado como palabra clave en 5 documentos. Entonces, a medida que usted vaya identificando palabras clave, va a seleccionarlas y a copiarlas. Listo. Vamos a copiar esas palabras clave para llevarlas a nuestro archivo en Excel. No para filtrar. Usted no va a filtrar nada. Usted lo que va a hacer es copiar la palabra clave y la va a llevar al archivo en Excel. ¿Para qué? Para hacer su búsqueda más robusta. Como en este caso la búsqueda no nos está dando resultados, entre más sinónimos identifiquemos mejor. Volvamos al Excel. Volvamos a copiar la celda. Clic derecho, copiar. Y vamos a pegar la búsqueda, eliminando el filtro. Vamos a cerrarlo acá otra vez. Le damos clic en la parte superior en donde dice editar. Vamos a dar un clic y volvemos a la página de inicio. Entonces, en la página de inicio, elimino la búsqueda anterior y vuelvo y pego mi búsqueda. Pegar. Listo. No se ve ningún resultado o ningún término. Esto es completamente normal. Simplemente doy clic sobre la lupa y vamos a ver si hay nuevos resultados. Fíjese que con el agregarle un sinónimo, pasé de 110 resultados a 118.000, ¿cierto? Agregamos el término trapping. Sí, estaba photo trapping y ahora está solamente el término trapping. ¿Sí? Esto entonces como un posible sinónimo. Entonces fíjese que es la misma base de datos la que me va dando las palabras clave que debo utilizar, ya sea con el topics a partir de las definiciones o en el caso de Scopus con el filtro de palabras clave. Como le mencionaba hace un rato y soy muy insistente con ello, importante que no se quede con el primer resultado. Es fundamental que usted vea qué más puede hacer, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es, uy, ya son 118.000, son muchos, vuelvo a dar clic en el lápiz de editar y le digo, bueno, ya amplié un poquito más la búsqueda, cerremos los campos, aquí todos los campos, ahora ya no en todos los campos, sino solamente en título, resumen y palabras clave, damos clic en buscar y la base de datos ya pues así mismo nos va a reducir los resultados, ¿no? Entonces ya tenemos un número de documentos mucho más específicos. Y podemos repetir el ejercicio. Ojo, usted puede volver al filtro de palabras clave, puede volver a ese filtro e identificar más términos, ¿no? Entonces vuelve y abre todos los filtros y fíjese que no estamos filtrando, ¿cierto? El filtro, pues, objetivo siempre va a ser delimitar, pero aquí lo que está haciendo es ejecutando o identificando más términos clave que le permitan mejorar su estrategia de búsqueda. ¿Listo? Entonces, eso cuanto a lo que tiene que ver con la identificación de términos clave por medio de Scopus. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, veo que por ahí unos mensajes en el chat. Vamos a atender dudas, preguntas o inquietudes. Ah, bueno, aquí Ángela
envía el registro de asistencia. Muy bien. Listo. Entonces, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Listo, Ángela, adelante, por favor. La plantilla de Excel ya la compartimos, sí. Está el link y el QR en el historial de chat y acá también en la diapositiva. Ya vuelvo a compartir el link a través del chat. Por acá, a ver. Pum, pum. Por acá. Listo. Ahí está. Listo. Ahí está en el chat y de nuevo el QR para quienes ven la grabación. Muy bien. Listo, dale, con mucho gusto para Ángela. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. A ver, creo que no hay más preguntas. Y lo que vamos a hacer ahora es realizar la nueva búsqueda, es decir, esta misma búsqueda en Science Direct. Ya tenemos nuestra ecuación. Vamos a copiar la estrategia y vamos a realizarla en Science Direct. Recuerde que Scopus lo utilizamos en este caso, no hemos usado todo lo que es Scopus para identificar palabras clave. El número entre paréntesis es la cantidad de documentos que tienen esta palabra clave como concepto, ¿no? Dentro de la estructura del documento. Entonces, como palabra clave, no en el resumen, no en el título, solamente como palabra clave. Entonces, bueno, vamos aquí a cerrar el filtro y vámonos a Science Direct. Entonces, de Science Direct trabajamos el Topics, que era el motor de búsqueda de términos. Cuando definimos Science Direct, dijimos Science Direct es un motor de búsqueda de documentos, pero a su vez cuenta con un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Vamos a hablar un poco de qué es una búsqueda avanzada ahora en Science Direct. Listo que esto aplica también para Scopus. Fíjese que cuando entramos a Science Direct, cuando usted lo hace a través del portal de la biblioteca, usted lo que hace allí es encontrarse con estos 6 cajones de búsqueda y la búsqueda avanzada. Bien, entonces, la búsqueda básica es la que está constituida por estos 6 cajones. Y aquí se ingresa a búsqueda avanzada. Entonces, vamos a aclarar un poco la diferencia que existe entre búsqueda básica y búsqueda avanzada. La búsqueda básica es un modelo de búsqueda más general, más abierto. Por eso se le denomina búsqueda básica, por esa generalidad que tiene como motor de búsqueda. La búsqueda avanzada, todo lo contrario, es un modelo de búsqueda más específico que nos va a permitir particularizar mucho más nuestros resultados nuestros resultados de búsqueda. No de investigación, sino de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas que dicen, y hemos hecho el ejemplo más de una ocasión, entonces les decimos, yo tengo la misma palabra clave. Entonces la palabra clave es medio ambiente. Si yo coloco la misma palabra clave en búsqueda básica y después la coloco en búsqueda avanzada, ¿en dónde me va a generar más resultados? El común de las personas es, me va a generar más resultados en búsqueda avanzada. ¿Sí? Eso es lo que cree la mayoría, pero es todo lo contrario. Siempre la búsqueda que genera una mayor cuantía de resultados va a ser la búsqueda básica, por lo que hablamos que es más general, por ende es más abierta y asimismo propende a dejar una mayor cuantía de resultados. Por su parte, la búsqueda avanzada, si yo ingreso aquí a este botoncito de búsqueda avanzada, es una búsqueda que me ofrece una mayor diversidad de campos y al ofrecerme una mayor diversidad de campos puedo ser mucho más específico con mi búsqueda y asimismo mi resultado va a ser más particular. Entonces damos clic en la opción que dice mostrar todos los campos y aquí me va a mostrar un total de 12 campos para poder ejecutar la búsqueda. Entonces, la diferencia entre búsqueda básica y búsqueda avanzada es que la búsqueda básica es general, más abierta, la búsqueda avanzada es mucho más específica y tengo un número de resultados más concisos. ¿Sí? Otro ejemplo, entonces una persona hizo una búsqueda por medio de básica y la búsqueda acá. No le aparecieron resultados, dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerla en búsqueda avanzada porque seguramente en búsqueda avanzada sí van a haber resultados. No, bien, no hubo resultados por lo mismo que hablamos, porque es que la búsqueda avanzada no es más resultados. A veces se crea como ese sinónimo, ¿no? Entonces, búsqueda avanzada, sinónimo de más resultados. No es así. Entonces, vamos a copiar nuestra estrategia de búsqueda desde acá, desde el Excel,
en nuestra búsqueda básica de ScienceDirect. Si pegamos nuestra búsqueda, esto es normal. ¿Por qué sucede esto en las dos bases de datos? Porque el Excel está diseñado para soportar más palabras clave. Entonces, como estamos agregando solamente unos campos, solamente 2 palabras clave y 2 sinónimos, el Excel trae unos caracteres invisibles. Estos caracteres invisibles ni en Scopus ni en ScienceDirect afectan sus resultados de búsqueda. Ejecutamos la búsqueda y ya la base de datos nos genera los resultados. En este caso nos generó 458.000 resultados. Listo, que ya es un resultado bastante amplio. Al igual que en Scopus, los filtros están a la izquierda. No son iguales las bases de datos en su contenido y tampoco en su arquitectura web. Por ejemplo, en ScienceDirect no voy a encontrar el filtro de palabras clave aquí sobre la izquierda. Es un filtro netamente de Scopus, porque es una plataforma más analítica, donde aquí a la izquierda me encuentro el filtro de palabras clave y el número de veces que se repite esa palabra clave dentro de ese universo de resultados. ¿Listo? En la parte central están los documentos, donde hay un punto de color verde arriba del título de cada documento. Es por eso que siempre va a ser muy importante que usted se conecte a la base de datos desde el portal de la biblioteca de la universidad, porque al conectarse desde el portal de la biblioteca, pues va a tener acceso a una mayor cantidad de documentos con el punto de color verde. Bien, si usted no coloca el punto de color verde o no encuentra el punto de color verde, tal vez es porque no está conectado. No todos los documentos van a tener punto de color verde, porque eso depende de la suscripción que tenga la institución. En las dos bases de datos usted puede organizar la información por relevancia, tanto en ScienceDirect como en Scopus. Aquí en la parte superior derecha usted puede organizar por relevancia. La relevancia como criterio de organización es un criterio que está directamente asociado a repetición de términos clave. El documento que más repita sus términos de búsqueda va a ser el que aparezca en primer lugar cuando lo organiza por relevancia. Bien, esto aplica tanto para Scopus como para ScienceDirect. Entonces usted da clic sobre relevancia y le va a organizar con el documento que más repitió sus palabras clave de búsqueda. Esa es la relevancia. Muy bien. En ScienceDirect, usted, como lo hablábamos, puede descargar, por ejemplo, las imágenes. Aquí está un documento, las figuras. Usted puede descargar las imágenes. Entonces da clic sobre la imagen y le va a redirigir a la parte exacta del documento en la cual está esa imagen, esa tabla o ese gráfico utilizado por el autor del mismo y de usted la va a poder descargar. Desde ScienceDirect también va a poder encontrar términos en el topics. Es decir, por ejemplo, usted ingresa a este documento, da clic sobre el título. Al ingresar al documento, fíjese que en muchos casos sobre la parte del contenido, es decir, en el eje, en la parte central, se va a encontrar términos subrayados. Siempre que vea un término subrayado, está siendo definido en el topics. Entonces usted ingresa, da clic sobre el término y le redirige a la definición de ese concepto en el topics. Entonces, aquí, entonces le dice, mire, esta es la definición de este término clave. Ahora, usted encuentra un término que no está definido desde el topics, pero que le parece importante. Entonces lo que va a hacer es seleccionar ese término, lo va a coger, por ejemplo, lands abandoned. Entonces lo selecciona y da clic en el botón que dice buscar. Entonces lo selecciona, da clic en el motor que dice buscar y la base de datos en una nueva pestaña le abre los documentos que contienen esa palabra clave. Listo, si usted quiere saber más de este término. Porque no, tal vez no estaba definido en el topics, pero la base de datos sí le puede decir en dónde lo va a encontrar. Listo, entonces cada vez que da un término subrayado, ese término o ese concepto va a estar siendo definido desde ScienceDirect Topics. ¿Listo? O cada vez que no esté subrayado, usted lo va a poder seleccionar y lo va a poder buscar allí. ¿Listo? A ver, en ScienceDirect, como es una base de datos de texto completo, usted va a poder descargar el PDF aquí en la parte superior, pero también va a poder exportar la información aquí abajo del título del documento cuando da clic en el botón que dice Cite. Bien, entonces cuando usted da clic en ese botón que dice Cite, le lleva a la opción de exportar el documento en RefWorks, que es un gestor de referencia, en formato RIS, que esto es un formato legible por parte de cualquier gestor de referencias, en formato .bib, que si usted usa LaTeX va a poder usar ese formato, y en formato de texto en TXT.
Listo, va a poder exportarlo en cualquiera de estos tres formatos o va a poder exportarlo a un gestor de referencias. Ojo, no se confunda, porque dice citar. No quiere decir que cuando usted exporte en alguno de estos formatos, vaya a exportar en APA, o en Vancouver, o en Chicago, o en MLA, o en MDPI. No, quiere decir que le va a exportar la información citable del documento para que después usted la gestione. No le exporta en ningún formato o estilo de citación. Nunca lo va a hacer la base de datos. Puede que en un futuro sí, pero por ahora no. Siempre le va a exportar es la información referencial del documento en formatos genéricos, que son legibles por Zotero, por Mendeley, por RefWorks, por cualquier gestor de referencias. Scopus es una base de datos de citas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuantifica las citas que ha recibido el documento que consulté. Es una característica propia de Scopus. De hecho, aquí usted puede decirle a Scopus, organíceme los documentos por el más citado, cited by highest. Bien, entonces aquí el documento más citado ha recibido 2009 citas. En Science, usted puede ver las citas que ha recibido un documento desde el mismo documento, dando clic sobre el mismo. Al costado izquierdo, aquí están las citas. Si ha recibido citas. En este caso, este documento no ha recibido citas. Pero en Science usted puede ver las citas del documento, esto basado en datos de Scopus. Bien, en datos de Scopus se basa esto, porque Science Direct no es una base de citas. Aquí aparece, por ejemplo, 8 citas. Entonces, Science Direct es una base de contenido, Scopus es una base de citas. ¿Qué más diferencias hay? Si usted da clic en cualquier documento en Scopus, siempre va a llegar a los resúmenes, como hablábamos hace un rato. Es una base de datos de carácter referencial. ¿Listo? Entonces, encuentro es el resumen de los documentos. Fíjese que después del resumen no hay más. ¿Por qué? Porque hay contenido publicado por más de 7.000 editoriales. Si usted quiere llegar al documento a donde ha sido publicado, vuelve a la hoja de resultados y lo que tiene que hacer es dar clic en el botón que dice View at Publisher o ver en el publicador. Usted da un clic allí y le va a redirigir a donde ha sido publicado el documento. Por ejemplo, este está en Oxford. Y así con cada uno. Cada documento está publicado en una revista diferente. Pues con Science Direct usted está buscando en una sola revista, en una sola editorial, perdón. Con Scopus usted está buscando información referencial en múltiples editoriales, en 7.000 editoriales de todo el mundo. Por esa misma razón, Scopus nunca va a ser de texto completo, siempre va a ser una base de datos de carácter referencial. Entonces, en síntesis, lo que hemos visto hoy, uno, la importancia de las búsquedas. Recuerde que las búsquedas son fundamentales. Nunca copie su tema de investigación y lo pegue en la base de datos. Entienda que Scopus es una base de datos 100% referencial que le sirve para un rastreo muy amplio de su tema de investigación, que le puede servir, por ejemplo, para reconstruir el estado del arte, porque a través de una sola búsqueda está encontrando referencias de documentos de múltiples fuentes. Science Direct es una plataforma que está dividida en dos grandes dimensiones: el motor de búsqueda de términos, que es Science Direct Topics, donde usted busca palabras clave y puede definir esas palabras clave para entender mejor su tema de investigación. Y está el motor de búsqueda de documentos, donde tenemos búsqueda básica, que es una búsqueda más general, búsqueda avanzada, que es una búsqueda más particular. También tenga presente lo de los vocabularios controlados. Algunas personas los llaman los tesauros, ¿cierto? Entonces, los tesauros, los lenguajes controlados, los descriptores, como usted quiera llamarlos, también son muy importantes durante este proceso de revisión de literatura. ¿Listo? Entonces, antes de continuar, o ya pues para ir culminando, me gustaría atender las preguntas que tenemos, dudas, preguntas o inquietudes que hayan en torno a lo visto en esta sesión. Entonces ya se entiende mucho más la diferencia entre Scopus y Science Direct, ya sabe cuáles son las características más importantes y demás. Entonces vamos a atender las preguntas que hay por allí. Preguntas. Listo, vamos a esperar unos segundos más.
Listo, bueno. Ahora, como ustedes no me preguntaron, nos dice Diana que va a poner en práctica lo visto hoy, yo sí les pregunto. Entonces, por favor, ingresen a ese link que está en pantalla y accedan, ya ustedes determinan, al código QR que hay acá. Entonces, entren al link o escaneen el código QR, coloquen su nombre y vamos a hacer un ejercicio ya para culminar la sesión. Vamos a poner a prueba sus conocimientos. ¿Listo? Entonces vamos a poner a prueba los conocimientos de los participantes de esta sesión. Entonces ingrese a ese link. Listo. Bueno, son 16 personas conectadas, excluyéndome. Entonces, a ver. Bueno, quien quiera certificado de asistencia tiene que participar, ¿no? Y tiene que responder bien. Vamos a ver. 5 personas. ¿Solo hay 5 personas conectadas? No, hay más. Ingrese al link o escanee el QR que está en pantalla. Carlos, disculpa, ¿tú puedes volver a enviar el enlace al chat? Qué pena contigo. Listo, sí, claro. Nos dice Andrés Jaramillo, solo aparece una cabra. Sí, usted tiene que colocar el nombre abajo de la figura que le aparece. Es decir, usted abre el link, va a hacer el ejercicio yo como si fuera un participante más. A ver, abramosla acá. Entonces, abre una ventana en incógnito. Entonces, ahí compartí el link de vuelta. Entonces, a usted le aparece, abre el link, dando un clic, le aparece una figura. Acá, un tren, en mi caso. Entonces, abajo de ese tren tengo que colocar mi nombre. Entonces, Carlos, y ahí ya quedó registrado. ¿Listo? Entonces ya usted queda registrado y ya puede participar. ¿Listo? Entonces no tiene que iniciar sesión ni colocar ningún correo electrónico, nada. Simplemente abrir el link, colocar su nombre, join the quiz y listo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ya llevamos 11. Entonces vamos aquí, yo me retiro porque pues, yo no soy jugador. Y vamos a verlo, entonces somos 10 porque yo me retiré. Y vamos a irnos a jugar un rato. Listo. Vamos a ver qué se le quedó. Vaya al link y a partir de este momento va a encontrar una primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Listo? Scopus es una base de artículos en texto completo. Scopus es una base de datos de revistas y libros de Elsevier. Scopus es una base de datos referencial y de citas de literatura. Todas son incorrectas. ¿Listo? Le quedan 3 segundos. Listo. La respuesta correcta es: Scopus es una base de datos referencial y de citas de literatura. Ojo ahí, revise bien la grabación porque al inicio vimos que era Scopus. Dijimos que es importante extraer la falsa asociación que se crea entre base de datos y texto completo. Y Scopus siempre será una fuente de carácter referencial. Por eso cuando yo daba clic en ver en el publicador, en View at Publisher, me redirigía a la fuente donde estaba publicado el documento. Siempre lo máximo que usted va a ver en Scopus de un documento son los resúmenes de los mismos. Bien, listo, diríjase otra vez al link, es el mismo link, ahora le va a aparecer la segunda pregunta. Son 3 preguntas a través de las cuales lo vamos a evaluar. Recuerde que solamente quienes tengan respuestas correctas van a obtener certificado de asistencia. Siguiente pregunta. Listo, ahí están ustedes, 10 jugadores, perdón. Listo. Siguiente pregunta, abra el link que le compartí allí. Una de las siguientes afirmaciones no es una funcionalidad de Science Direct. Listo, entonces lea las afirmaciones que hay allí y las funcionalidades, porque hay una que no es de Science. ¿Listo? Respuesta correcta, exportar la cita. Bueno, creo que se tiene que ver muy bien la grabación. Exportar la cita de un documento con el estilo de una norma. Recuerde que cuando le dije usted puede descargar el PDF y también puede, aquí nos quedamos justamente, le dije, ojo, usted exporta los datos, no exporta una norma. Usted no va a exportar este documento citado en APA.
Eso no lo puedo hacer en la plataforma. No lo puede exportar en Vancouver, en Chicago, en MLA, en IEEE. No, usted solamente puede exportar la información referencial del documento. ¿Listo? La información referencial no organizada en una norma o estilo de citación. Las otras opciones eran, vamos a ver, buscar los términos desde el contenido de un documento. Si lo puede hacer, dijimos, usted puede encontrar los términos subrayados que están siendo definidos desde el topics, o si un término no está subrayado, selecciónelo y dé clic en buscar. Esta funcionalidad es correcta, entonces no es una opción válida. ¿Listo? Ver las citas que ha recibido el documento. Usted puede ver las citas que ha recibido un documento. Por más de que Science Direct no es una base de datos de citas, sí al costado derecho le dice, mire, este artículo ha sido citado 25 veces. Esto lo usa con los datos de Scopus. Bien. Y la siguiente opción era descargar las imágenes de un artículo. Por supuesto que puede descargar las imágenes. Recuerde que cuando hicimos la búsqueda le dije, mire usted, si el artículo tiene imágenes, usted aquí desde el botón figuras puede ir y ver la imagen directamente en la parte del documento donde está. Y abajo de la imagen se va a encontrar el botón de descarga. Entonces ahí le muestra la parte exacta del documento en donde está esa imagen. Y en la parte inferior a la imagen, que no sé por qué no me la llevo directamente, usted se va a encontrar siempre el botón de descarga. Va a poder descargar las imágenes de los datos utilizados por quienes publicaron ese documento. Es decir, la única funcionalidad que no tiene es esta, exportar la cita con una norma o estilo de citación. ¿Listo? Entonces se van rajando en el quiz. Última pregunta. Vamos a ver esa última pregunta cómo nos va. Ingrese al mismo link, es el mismo que tenemos allí, y vamos a revisar esa última pregunta y con esto culminamos la sesión de hoy. Entonces, vamos a ver, 25 segundos. Listo. 6 segundos, 6 respuestas nomás. A ver. 2, 1, 0. Listo. Respuesta correcta, la opción número 1. Entonces, en Scopus, ¿qué significa el número en paréntesis al lado de cada palabra clave en el filtro keyword? Entonces, ¿a qué se hace referencia? Al filtro keyword de palabra clave aquí y al número en paréntesis que tenemos acá. ¿Listo? ¿Qué significa este número? ¿Qué nos está midiendo? ¿Qué está cuantificando? Entonces, dice, el número de veces que se usó la keyword en los documentos encontrados. ¿Listo? El número de veces que se repitió la palabra clave en los resúmenes. La cantidad de autores que usaron esa palabra clave. Y bueno, aquí estas dos opciones no tuvieron ningún voto. Entonces, este número entre paréntesis es el número de veces que se ha usado esa palabra clave como keyword de un artículo en este universo de resultados. Es decir, de los 7.071 artículos, hay 602 artículos de esos 7.000 que han usado la palabra non-human como término clave. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual esta es la respuesta correcta. El número de veces, el número de artículos que han usado esa palabra clave. Bueno, vamos a ver quién fue la persona que ganó, quién es nuestro experto en Science Direct y Scopus. A ver cómo les fue. Y el ganador es VoteGod. Entonces ganó muy bien, es experto en Science Direct y Scopus y será la persona encargada de dar la próxima capacitación de esta sesión. Bien, entonces pues con esto pues culminamos la sesión. Les dejo en pantalla mi correo electrónico. Aquí lo voy a colocar en pantalla a continuación. Y bueno, pues estaremos en contacto para la próxima sesión. Listo, entonces por aquí les dejo mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Muchas gracias por sacar esta hora y media y conectarse con nosotros. La sesión que viene, el 31, es una sesión más participativa, entonces pues estaremos allí en contacto para atenderla. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, hasta una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias, Carlos, y a todos nuestros participantes también gracias por su asistencia a esta sesión.
Les voy a dejar el registro de asistencia para que lo diligencien y puedan recibir la grabación. Voy a dejar unos minutos la sala abierta para que lo puedan hacer. Gracias, feliz tarde.